Hoy vamos con Después de la tormenta de Ernest Hemingway. No fue por nada concreto, algo relacionado con preparar el ponche. Y luego comenzamos a pelear y yo resbalé y él se me puso encima. Se me arrodilló encima del pecho y me ahogaba con las dos manos como si intentara matarme. Y todo el rato yo intentaba sacarme la navaja del bolsillo para cortarle y que me soltara. Todos estaban demasiado borrachos para quitármelo de encima. Me estaba ahogando y me golpeaba la cabeza contra el suelo. Y conseguí sacar la navaja y la abrí y le hice un corte en el músculo del antebrazo y me soltó. No podría haber seguido sujetándome, ni aunque hubiera querido. Cayó rodando a un lado y se sujetó el brazo y comenzó a gritar y dije, ¿para qué demonios querías ahogarme? Le habría matado. Estuvo una semana sin poder tragar. Me había hecho mucho daño en la garganta. Bueno, me fui de allí y había muchos con él y algunos vinieron detrás de mí y giré e iba por los muelles y me encontré con un tipo que dijo que alguien había matado a un hombre en la calle. ¿Quién ha matado a quién?, dije, y él me contestó, no sé quién lo ha matado, pero está bien muerto. Y estaba oscuro, y había agua en la calle, pero no luces, y ventanas rotas, y barcas volcadas por toda la población, y árboles derribados, y todo azotado por el viento. Y yo tenía un esquife, y salí, y encontré mi barco donde lo había dejado dentro de Mango Key, y estaba en buen estado, solo que lleno de agua. De modo que achiqué el agua y la bombeé, y había luna, pero muchas nubes, y el tiempo era un bastante malo, pero yo salí con el barco, y cuando se hizo de día, ya estaba fuera de Eastern Harbor. Hermano, menuda tormenta. El mío fue el primer barco que salió y nunca se ha visto un mar así. Estaba tan blanco como un tonel de lejía y desde Eastern Harbor hasta South Key era imposible reconocer la costa. El viento había abierto un gran canal justo en mitad de la playa. Árboles y todo estaban arrancados y había un canal abierto y toda el agua blanca como la tiza y todo encima. Ramas y árboles enteros y pájaros muertos, todo flotando. En el interior de los cayos estaban todos los pelícanos del mundo y todo tipo de aves volando. Debieron de meterse adentro cuando supieron lo que se avecinaba. Me estuve un día en Sowoski y nadie vino a por mí. Fui el primer barco que salió y vi un palo flotando y supe que debía de ser de algún barco que había naufragado y me puse a buscarlo. Lo encontré. Era una goleta de 3 palos y solo se veía sobresalir del agua la parte superior de sus palos. Estaba en aguas demasiado profundas y no había manera de sacar nada, así que me fui a buscar otra cosa. Había salido antes que todos los demás y sabía que debía pillar todo lo que hubiera. Desde donde estaba la goleta de 3 palos bajé a las barras de arena y no encontré nada, así que seguí un buen rato. Estaba ya por las arenas movedizas y no encontré nada, así que seguí. Entonces fue cuando vi el faro de Rebeca y vi todo tipo de pájaros revoloteando sobre algo y hacia allí me dirigí para ver lo que era. Y desde luego allí lo que había era una buena nube de pájaros. Sobresaliendo del agua vi algo que parecía el palo de una embarcación y cuando estuve cerca todos los pájaros alzaron el vuelo y se quedaron a mi alrededor. El agua allí estaba clara y había un palo asomando y cuando me acerqué vi que bajo el agua estaba todo oscuro como una larga sombra y cuando estuve encima vi que bajo el agua había un buque de pasajeros. Justo ahí, debajo del agua y grande como todo el mundo. Me coloqué exactamente encima. Estaba helado y la popa estaba bien hundida. Las portillas estaban herméticamente cerradas y vi el cristal que brillaba en el agua y todo el barco. El barco más grande que he visto en mi vida allí echado y lo recorrí cuán largo era y luego eché el ancla y tenía el esquife en la cubierta y lo empujé al agua y remé con todos los pájaros a mi alrededor. Tenía un tubo de vidrio como el que usamos para buscar esponjas bajo el agua y me temblaban tanto las manos que no podía sujetarlo. Todas las portillas estaban cerradas y a lo largo de la embarcación, pero muy abajo, cerca del fondo, podías ver algo que debía de estar abierto porque había trozos de cosas flotando todo el tiempo. No sabía lo que eran, solo trozos. Eso era lo que buscaban los pájaros. Nunca más se han visto tantos pájaros. Los tenía todos a mi alrededor chillando como locos. Lo pude ver todo claro y nítido. Vi que era redondeado y bajo el agua parecía que tuviera más de 1 kilómetro de eslora. Estaba sobre un banco de arena blanco y claro, y el palo era una especie de trinquete o algún tipo de aparejo que sobresalía inclinado del agua porque la embarcación estaba ladeada. La proa no estaba muy hundida. Podía distinguir las letras de su nombre en la proa con la cabeza rozando la superficie del agua, pero la portilla más cercana estaba a 4 metros de profundidad. Solo pude alcanzarla con el astil del arpón e intenté romperla, pero no pude. El cristal era demasiado duro. Así que regresé al barco y cogí una llave inglesa y la até al extremo del ástil del arpón, pero no pude romperlo.
Ahí estaba yo, mirando a través del tubo del vidrio ese barco de pasajeros con tantísimas cosas dentro y habiendo sido el primero en llegar y sin poder entrar. Allí dentro debía de haber cosas de un valor de $5 millones. Me puse a temblar solo de pensar en las cosas que debía de haber ahí dentro. Al otro lado de la portilla, que me quedaba más cerca, pude ver algo, pero a través del tubo de vidrio no distinguía el qué. No iba a hacer nada con el astil del arpón, así que me quité la ropa y di un par de inhalaciones profundas y me zambullí por la popa con la llave inglesa en la mano y buceé. Pude agarrarme un momento al borde de la portilla y vi que al otro lado había una mujer con el pelo flotando. La vi flotando claramente y golpeé 2 veces el cristal con la llave inglesa. Oí el sonido tintinar en mis oídos, pero el cristal no se rompió y tuve que subir. Y mañana continuaremos con este relato.